¿Cuándo fue la última vez que tú te asombraste por algo? Hay muchas cosas que nos pueden asombrar. Nos asombra una sinfonía bien interpretada por una orquesta. Nos asombra la belleza de una noche estrellada. Nos asombra el despegue de un cohete. Nos asombra también negativamente una mala noticia, la muerte de un ser querido. Nosotros fuimos diseñados para ser asombrados. En verdad, nosotros fuimos diseñados para ser asombrados. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios diseñó su creación para que tú y yo, al verla, nos asombremos. Sí, fuimos creados para asombrarnos. Dios tiene la intención, al dejarnos su creación, Dios tiene la intención de asombrarnos. Pero el asombro por las cosas creadas o por las noticias que nos compungen no son el fin en sí mismo. Todo eso, ese asombro, simplemente nos revela que estamos buscando asombros continuamente. Somos buscadores de asombros. Y el asombro que nosotros vamos a leer el día de hoy y estudiar es el asombro del apóstol Pablo. Él está realmente asombrado por la misericordia de Dios porque es demasiado grande, es extravagantemente bella la misericordia de Dios. Él está realmente cautivado por el glorioso evangelio del Dios bendito. Está impresionado porque dice, mira qué glorioso evangelio. Y es que ese glorioso evangelio es algo que le asombra porque es contrastante con su bajeza. Cuando tú vas a un cuadro, a una imagen o a un escenario donde tú te ves y dices, no sé si has ido a Chipinque o has ido a las cataratas del Niágara y tú te impresionas por esas montañas cuando vienes entrando de la ciudad de Saltillo y ves esas montañas impresionantes. Los americanos cuando llegan y ven el cerro de la Silla dicen, wow, ¿por qué es tan impresionante? ¿Por qué cuando estás en las cataratas del Niágara te impresiona tanto? Porque tú ves tu pequeñez y ves la majestad de ese cuadro, de esa escena. Y Pablo está viendo la gran maravilla del evangelio y ve su condición pecaminosa y dice, estoy asombrado. Porque a pesar de mi pasado tenebroso, a pesar de mi condición tan baja, veo el glorioso evangelio y me asombra. Y lo que resulta de esa comprensión y ese asombro es lo que nosotros encontramos en los versículos 12. ¿Cuál es la expresión inicial del versículo 12? Doy gracias. Cuando se asombra por ese contraste de la maravillosa misericordia de Dios y la bajeza de su condición, la respuesta a ese asombro es gracias. Gracias. Porque es impresionante. Es impresionante por el contraste. Y esto es importante señalarlo. Porque la medida de nuestra gratitud es proporcional a la medida del favor recibido. Tu gratitud depende de qué tan consciente eres del favor que has recibido. Y nuestra identificación con la gratitud de Pablo dependerá de nuestra propia experiencia, del poder transformador del evangelio. ¿Recuerdas cómo el Señor Jesucristo dijo en Lucas 7:47, al que le es perdonado mucho, ¿qué? Ama mucho. Tu gratitud dependerá de tu propia experiencia del poder transformador del evangelio, de ese asombro.
¿Qué tan grande has visto esas cataratas de la misericordia de Dios sobre tu vida? ¿Y qué tan pequeño te has visto? ¿O has considerado ese asombroso evangelio como un riachuelo que corre cerca de tu casa y de repente tomas algo de agua para satisfacer algo de tu conciencia que te acusa de vez en cuando? Solamente aquel que conoce a profundidad ese poder del evangelio, esa asombrosa misericordia de Dios, podrá compartir lo que Pablo dijo: gracias, realmente gracias, porque no merecía. Estoy asombrado por esa misericordia tuya. Soy indigno de que ese caudal inagotable de misericordia se haya derramado sobre mí. El que menos merecía recibir ese caudal inagotable era yo. Pero gracias. Pero el creyente nominal, que entiende mentalmente el evangelio y que puede escribirlo en una declaración, pero desconoce la eficacia del poder, de ese poder del evangelio, de ese poder de la misericordia, está en peligro. Continuamente está en peligro de despreciar el evangelio y de buscar una autorrealización en el legalismo, en la religiosidad, en el moralismo. Y jamás podría ser asombrado por esa impresionante misericordia de Dios, sino simplemente dirá: qué bueno que yo me sé la teología, pero no estoy asombrado. Estoy asombrado por mi conocimiento, pero porque la misericordia de Dios se ha revelado. La misericordia de Dios se ha revelado, se ha puesto frente a tus ojos en esa expresión de las cataratas de Cristo Jesús. El eterno Dios se hizo hombre para que tú veas su misericordia, y porque la misericordia de Dios se ha revelado en Cristo, tú debes adorarlo. Pero ¿qué es lo que asombra a Pablo de esa misericordia revelada en Cristo? Vamos a ver 3 puntos. Los versículos del 12 y 13 nos muestra la misericordia revelada, y que Pablo está asombrado por esa misericordia revelada, porque se revela al más grande de los pecadores. Y Pablo comienza diciendo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque me fortaleció, y utiliza esta palabra que tiene una connotación no solamente de fortalecerlo en energía, sino hacerlo capaz. Pablo está agradecido y asombrado porque ese evangelio se manifestó para hacerlo capaz. Hacerlo capaz. No era capaz de hacer algo, pero Dios en su gracia y misericordia lo hizo capaz. Y no solamente lo capacitó, fortaleció, sino que lo tuvo por fiel. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuándo Dios fortaleció y cuándo Dios lo tuvo por fiel? ¿Antes de su conversión o después de su conversión? ¿Cuándo Dios lo tuvo por fiel y cuándo lo capacitó? ¿Antes de Hechos 9 o después de Hechos 9? ¿Después de Hechos 9? Entonces fue salvo y capacitado por la obra de Pablo. ¿Cierto?
Están ahí como que... No. Cuando Dios decidió tomar a Pablo y decir, Él es fiel y yo lo voy a hacer capaz. ¿Cuándo? Eso es lo asombroso. Eso es lo asombroso. Como lo vamos a ver en el contexto posterior, no había nada en él. Lo asombroso es que Dios lo tuvo por fiel cuando no era fiel y lo capacitó cuando no era capaz. Y dice, a mí me fortaleció y me capacitó antes de que yo lo buscara, porque yo ni siquiera lo busqué, Él me buscó. Si lees el versículo 13, te das cuenta que el testimonio personal de Pablo no fue antes, no fue después, fue antes. Porque antes yo no tenía ningún mérito y nunca he tenido ningún mérito. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Me impresionó cómo los que leímos en diferentes versiones, la Nueva Versión Internacional traduce la última parte de ese versículo 13, incrédulo, y en vez de traducir injuriador, lo traduce como arrogante, perseguidor arrogante, insolente. ¿Quién está escribiendo esta carta? El que solía ser la mayor amenaza de la iglesia. A este que perseguía desesperadamente a la iglesia. A este que quería borrar del mapa a la iglesia. A este que se describe en Hechos capítulo 8. ¿Puedes acompañarme, por favor? Vamos a ir por unos momentos a Hechos y vamos a estar ahí por unos minutitos. Por favor, ve conmigo a Hechos 8. ¿Recuerdas que Hechos 8:1, hace poquito nos predicaban de eso? Y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? ¿De qué muerte? La muerte de Esteban. Esteban, en el capítulo 7 nos narra cómo Esteban estaba frente a todo este concilio y fue apedreado. Y versículo 58, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quién estaba persiguiendo a esa iglesia? Pablo supervisó la persecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y luego decidió dedicar su vida para estar arrestando y encarcelar, y no solamente perseguir y encarcelar, matar a los cristianos en todos los lugares que él podía. De hecho, cuando iba en camino a Damasco, iba buscando ¿a quiénes? A los cristianos. Es interesante ver cómo Pablo describe su condición. Acompáñame a Hechos capítulo 22. Versículo 4. Aquí Pablo está argumentando acerca de su convicción frente a esta defensa. Pero mira el versículo 4. Perseguía yo este camino, el camino del cristianismo. ¿Hasta qué?
hasta la muerte. Pablo está reconociendo que él perseguía a los cristianos. ¿Para qué? Hermano, muchas veces tratamos de maquillar la vida de Pablo y decimos, bueno, en Filipenses Pablo dice que era de los fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y esa es la descripción que Pablo tenía frente a los fariseos. Pero Pablo no era moralmente bueno. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Pablo? Era un inmoral. Y no solamente eso, acompáñame al capítulo 26, versículos 9 y 10. Yo ciertamente había querido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Contra quién estaba peleando Pablo? No era la iglesia su fin último. ¿Qué era lo que tenía en mente Pablo cuando estaba persiguiendo a esos cristianos? Jesús de Nazaret. O sea, su lucha no era contra esos cristianos, su lucha era contra el Señor de esos cristianos. Así que este horrendo pecador, miserable pecador, está asombrado porque pudo ver y está agradecido porque pudo ver algo. Sorprendentemente, asombrosamente, extraordinariamente, Dios hizo que su gracia se desbordara hacia la persona que aparentemente menos merecía su gracia. Porque yo creo que ustedes y yo o nosotros, antes de ser cristianos, no estábamos persiguiendo a Cristo. O sea, no estábamos como que trabajando juntos para vamos a destruir el nombre de Cristo. Pero Pablo sí. Y de hecho, en su conversión, ¿recuerdas que camino a Damasco? El Señor Jesucristo se aparece y ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te lastimas? Y el que menos merecía el favor, recibió el favor. Una pregunta. ¿Crees que este hombre valoraría esta gran salvación si no se viera como el más grande de los pecadores? ¿Realmente estuviera asombrado y agradecido de la forma en la que tú y yo leemos esta porción si él no se viera como lo que realmente es? No. Realmente no respondería como responde y realmente no se asombraría como se asombra a menos que se dé cuenta de quién es él. Y sabes, tú y yo nunca podremos ver con asombro el glorioso evangelio a menos que te des cuenta quién realmente eres en tu condición sin Cristo. Jamás podrás valorar el glorioso evangelio si crees que no eres tan malo como aparentas ser. A menos que digas, soy un miserable pecador. Sí, quizá mi mano jamás ha tomado un cigarro, quizá jamás he respirado una droga, quizá jamás me haya acostado con otra mujer, pero soy un miserable pecador. Quizá jamás haya robado un banco, quizá jamás haya ido a un antro, pero soy un miserable pecador. Spurgeon lo dijo así: ustedes nunca hubieran visto un Salvador si no hubiera habido una caída. El Edén marchito fue un prefacio necesario para la angustia del Getsemaní. Ustedes nunca hubieran sabido de una cruz ni de un Salvador sangrante en ella
si no hubieran escuchado primero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni de una mano desobediente que agarró la fruta prohibida. Jamás valorarás el glorioso evangelio de la cruz de Cristo si primero no te das cuenta de la profundidad de tu pecado. Hermanos, oyentes, nuestro Señor no vino por los que se creen buenos. No. Si nuestro Señor no vino por los culpables, sería una tarea totalmente innecesaria. Si tú crees que puedes hacer algo a tu favor para no estar completamente en bancarrota espiritual, no es necesario un Salvador. Pero si realmente te das cuenta de tu pobreza espiritual, de tu bancarrota espiritual, entonces y solo entonces podrás ver tu necesidad de un Salvador. ¿Qué justifica la encarnación del Dios eterno? ¿Qué puede explicar esa vida de sufrimiento? ¿Qué? Que tú y yo no podríamos ser salvos a menos de que Él viniera y se encarnara, viviera, muriera y resucitara. Pero si tú crees que hay algo bueno en ti, jamás te asombrarás. Así que la misericordia se revela para salvar a los pecadores, a los más grandes de los pecadores como tú y como yo. Y eso me lleva a decirte que no hay pecado que la misericordia no pueda perdonar. No hay oscuridad en el corazón que el glorioso evangelio no pueda alumbrar. No hay distancia que el evangelio no pueda recorrer para salvar al pecador. No hay profundidad a la que la misericordia no pueda sumergirse para salvar al más vil pecador. No sé en qué condición tú te sientes o en qué condición tú estás hoy, pero quizá al igual que Pablo tú dices, mira quién soy. Realmente mira quién soy. Bueno, Pablo lleva ventaja porque todo lo que hizo fue antes de conocer el evangelio. Y sí, pero quizá alguno de nosotros podríamos decir, bueno, Pablo después fue un hombre fiel, pero mírame a mí. Mira, yo que soy creyente, yo que he visto la gracia de Dios, aún sigo batallando y me siento tan sucio. Y quiero decirte que el evangelio es suficiente para perdonar esos pecados presentes a ti, pecador. También te puede perdonar. También te puede perdonar. Dios ha perdonado en Cristo todos tus pecados. Quizá tú te sientas como no merezco el perdón, pero gloria a Dios que el perdón no es un acto de un sentimiento, sino es un decreto judicial que Él otorga a favor de aquellos que creen en Él y que dice perdonado, pero no se siente perdonado, pero no es que se sienta, es que ha sido declarado perdonado, justo. Así que hoy asómbrate, porque la misericordia se reveló para salvar al más grande de los pecadores. Y aunque quizá tú dices, yo estoy antes que Pablo realmente. O quizá tú dices, bueno, yo no he hecho todas esas cosas que hizo Pablo, pero eres un pecador. La misericordia de Dios te puede perdonar. Y porque la misericordia de Dios se ha revelado en Cristo Jesús, tú debes adorarle. Número 1, porque se ha revelado al más grande de los pecadores. Número 2, porque la misericordia revelada se ha expresado para mostrar su extravagancia.
una misericordia revelada para expresar su extravagancia. Pablo, en estos versículos del 12 al 17, nos muestra por lo menos 8 razones por las cuales él está agradecido, y estas razones son manifestaciones de la misericordia extravagante de Dios hacia él. Versículo 12, lo fortaleció. Número 2, lo tuvo por fiel, versículo 12. Número 3, lo puso en el ministerio, versículo 12. Fue recibido a misericordia, versículo 3 y 16. Número 5, lo salvó, en el versículo 15. Número 6, le proveyó de fe y amor, en el versículo 14. En el versículo 7, le tuvo clemencia, paciencia prolongada, longanimidad. En el versículo 16, le dio vida eterna, y esta es la 8ª razón del por qué Pablo está sumamente agradecido, sorprendido por la extravagancia de la misericordia de Dios. Porque ¿quién era él? El perseguidor, el injuriador, el blasfemo, el incrédulo, el ciego. Que tiene esta descripción recibe 8 favores que intenta describir la extravagancia de la misericordia de Dios. Estas incalculables bendiciones de Dios para Pablo reflejan esa misericordia extravagante. Esta misericordia se desborda. Se desborda. ¿Y cómo lo dice allí? Pero versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante. Mis faltas son muchas. Mis faltas son muchas. Y no hay forma de que esas faltas mengüen. Pero hay algo que sobrepasa esas faltas. Y no es algo humano, es algo divino. Su gracia es mayor. Y Pablo está realmente asombrado por esa extravagante misericordia. Él desborda esa misericordia sobre este pecador. Es una gracia sobre gracia sobre el más grande de los pecadores. ¿Y por qué decimos que es una gracia extravagante? Porque, aunque no hemos ido al versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Cristo eligió a este que es el perseguidor, el injuriador, el blasfemo, el ciego, el incrédulo? ¿Por qué Cristo quiso salvar a este? Pues el versículo 16 nos dice: para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, ¿qué? Toda su clemencia. O sea, era tan grande mis pecados que tenía que ver una gran misericordia. Y a mí me escogió para que fuera derramada toda su clemencia. Y Pablo está tratando de expresar con palabras tan categóricas y absolutas toda su clemencia. ¿Se acabó, Pablo, la clemencia de Dios? No, pero Pablo sabía que eran tantos sus pecados que necesitaba para él, desde su perspectiva, toda la clemencia de Dios. ¿Y para qué? Para que todos vieran que si Pablo pudo recibir el perdón, también otros podrían recibir el perdón. Cristo escogió al principal de los pecadores
al que está en el número 1 de la fila de los pecadores. Y eso me hacía pensar cuando yo estaba en la escuela. Nunca fui muy inteligente, como algunos ya se habrán dado cuenta. Y siempre me ponía atrás de amigos que eran menos que yo. Y cuando habían exámenes orales, yo estaba atrás de ellos. Yo decía, si a él le va a ir bien, o sea, si él pasa, seguramente yo también. Y pasaba él y le iba bien. Y sentí un alivio porque digo, wow, sí pasó. Y Pablo está allí en la primera fila y recibe la gracia. Y los que están atrás de él decimos, si él fue perdonado, yo también. Si él recibió gracia, yo también. Porque debió haberse acabado allí. Pero es tan extravagante que sigue dando y dando y dando gracia. Lo increíble del caso es que que fue el primero en recibir misericordia, no se acabó la misericordia. Todos creíamos que ahí se iba a acabar, pero no fue así. Sino que como mismo Pablo lo dice en el capítulo 5 de su carta a los Romanos en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando el pecado nos trajo a todos conciencia de lo miserables que somos, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Oh, la gracia, la ley sí vino a decirte, estás mal, Luis, estás mal. Eres tan miserable por lo que piensas, por lo que sientes y aún por lo que haces, estás mal. Y revela tu pecado, pero oh bendito evangelio de la misericordia de Dios, que cuando la ley aparece ese caudal inagotable de la misericordia de Dios. El que había sido el peor ejemplo de saña, de odio, se convierte ahora en el más glorioso ejemplo de la misericordia y de la clemencia de Dios en Cristo. Y este hombre nunca dejó de asombrarse de que Jesucristo quisiera salvarle. Su enemigo, terrenalmente hablando, su enemigo principal, su acérrimo rival, el que se levantaba todas las mañanas y decía, voy a matar y voy a perseguir el nombre de Cristo. No quiero que aparezca el nombre de Cristo. A él se le mostró misericordia en lugar de castigo. ¿Y cómo fue? ¿Recuerdas Hechos 9? No es que no es que Saulo un día amaneció y dijo, ya estoy harto de mi pecado, realmente estoy cansado. No fue así. ¿Quién buscó a Saulo? Cristo Jesús vino a buscar a Saulo. Y quiero que pienses en eso. Nadie busca. Él nos buscó. Él te buscó a ti. Tú nunca le has buscado. Él te ha buscado. Incansablemente te ha buscado. Y Agustín lo dijo, no habríamos nunca empezado a buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos había encontrado. El primer motor es siempre Dios. Por detrás del primer deseo de bondad que podamos sentir nosotros está su amor buscándonos hacia a nosotros. Tú y yo no le buscamos, Él nos buscó y Pablo se dio cuenta de eso. Por eso Pablo dice, ese amor es extravagante.
porque me salvó a mí, el primero de los pecadores. Pero no solamente ahí vemos la extravagancia de la misericordia de Dios, sino que también es extravagante porque ¿cómo comienza el versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La misericordia de Dios es extravagante porque es segura y es fiel para salvar a los pecadores. Y por eso Pablo dice, esta palabra es fiel. Y Pablo va a utilizar esta expresión por lo menos en 5 ocasiones en las cartas pastorales. Es la única ocasión donde Pablo lo utiliza. Palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel. Y en Apocalipsis, capítulo 5, también encontramos esta misma expresión refiriéndose al glorioso evangelio. Porque es fiel. No por lo que Pablo ha hecho, sino porque esta palabra fiel del evangelio descansa en el carácter del Dios eterno. Y por eso es fiel. Porque descansa en la obra de Cristo. No descansa en tu desempeño o en tu obediencia. Descansa que lo que Él ha dicho de redimir a un pueblo, de salvar a un pueblo, descansa en su obra de redención. Por eso es digna de confianza. Por eso es fiel. Si tú crees, tú puedes tener la seguridad que lo que Él ha dicho acerca de ti lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que te ha salvado y te ha perdonado, tú puedes creer que eso es fiel. Porque Jesucristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que merecíamos morir y a resucitar en victoria sobre los enemigos que nunca podríamos vencer, el pecado y la muerte. Es por eso que es fiel, porque Él lo hizo, no tú. Y por eso es fiel, y por eso es segura, y por eso es extravagante. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores endurecidos. Y quiero decir esto. Hermanos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a sanar, no vino a quitarle el sufrimiento. ¿Cuál fue la razón del por qué Jesucristo vino a este mundo? A salvar a los pecadores. No vino a traer prosperidad a los pecadores, vino a salvar a los pecadores. Oh, cuán necesario es escuchar esto hoy, que muchas veces estamos buscando a Dios para que cambie nuestra circunstancia, cuando Él no nos ha prometido eso, pero sí nos ha prometido salvarnos. Salvarnos. Y por eso es segura. Y Pablo quiere asegurar que nosotros y sus oyentes originales pudieran estar seguros de lo que creían. Porque esto no es un mito, esto no es una especulación. Esto, en verdad, este mensaje es digno de confianza y merecedor de plena aceptación. Porque esto es una realidad. Es innegable lo que Pablo está diciendo. Y déjeme hacer una aplicación aquí. Cuando en tu mente surja alguna duda tocante al perdón de tus pecados, aprendamos a rechazar determinadamente con el escudo de esta verdad. Una verdad que no cambia. Una verdad que es indubitable y merece ser aceptada y abrazada sin discusión alguna. Es la obra de Cristo lo que me garantiza la seguridad. Es Él. Él vivió la vida que yo merecía, que yo no podía vivir. Él murió la muerte que yo no podía morir. Pero Él resucitó para vencer todo lo que yo jamás podría vencer. La muerte y el pecado ha sido vencido. Por eso yo me aferro a la obra de Cristo en esos momentos
aun cuando soy un pecador. John Newton, el escritor de himnos y específicamente el himno más conocido de su pluma, Sublime Gracia, dice lo siguiente en su recta final de vida. Dijo lo siguiente: yo recuerdo solamente dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y eso es la extravagancia de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios se ha manifestado en Cristo. Tú debes adorarle. Número 1, porque se ha revelado con el más grande de los pecadores. Número 2, porque se ha revelado para expresar su extravagancia. Y número 3, porque se manifiesta para la gloria del único Dios. La gracia de Dios no solo demuestra su paciencia, sino que también conduce a una adoración. Creyentes, cuando contemplamos el carácter asombroso de Dios y nos sentamos al lado de Pablo y decimos: Pablo, no eres tú el único peor. La verdad es que aquí habemos 200 personas, 300 personas, 400 personas que nos identificamos con tu pecado. Y nos sentamos y vemos ese glorioso evangelio. Deberíamos irrumpir espontáneamente en esa doxología con la cual Pablo termina en el versículo 17. Es una doxología, en verdad, así como fue extravagante la misericordia de Dios que él está viendo, debería ser una doxología exuberante que sale de lo profundo, que en verdad refleja nuestro asombro. Estoy seguro que Pablo, cada vez que tenía que hablar, ponía en su mente ese glorioso evangelio de Jesucristo. Sí, el apóstol se sentía abrumado por haber recibido la misericordia de un rey así. En primer lugar, Pablo comienza diciendo el versículo 17: por tanto. Ese por tanto nos dice la razón. O sea, después de haber mostrado este escenario del versículo 12 al versículo 16, llega a una conclusión. Por tanto, la razón por la que debemos adorar al Salvador es esta. No podríamos permanecer simplemente aceptando intelectualmente esta información, sino que, por tanto, puesto que hemos visto sus misericordias, y al igual que la forma en que inicia el capítulo 12 de Romanos, hermanos, puesto que hemos visto la misericordia de Dios, mira qué dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey eterno, inmortal, el Rey de los siglos. Este es el soberano, el que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este es el Rey. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey. No solamente es el Rey, Él es el Rey inmortal. Nunca se cansa, nunca se fatiga, no cambia. La muerte no tiene ningún efecto en la vida del Rey inmortal. Él es eterno. Él es eterno. Esto nos recuerda inmediatamente nuestra mortalidad y temporalidad frente a lo eterno de un Dios, porque toda carne es como la hierba.
y toda la gloria es como la flor del campo. Pero Él es inmortal. Su gloria no cambia, nunca mengua. Es inmortal. Es invisible. Es incomparable. Es el único Dios. Está más allá de los límites de nuestro entendimiento. Está más allá de nuestras medidas pragmáticas. Él es el único Dios y Él es el único que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Y es por eso que Pablo concluye de esta forma. Y hermanos, si nuestra conversión no fue tan espectacular como caer de un caballo, pero si hoy tú eres consciente de tu pecado, deberías expresar la misma doxología que Pablo expresa en el versículo 17. Porque también a ti te rescató de la bajeza más miserable. Porque también a ti te rescató y te dio una nueva vida. Porque también a ti te puso en los lugares sublimes y estás hoy en la mesa de los hijos. Por lo tanto, nosotros, al igual que Pablo, tenemos motivos suficientes para decir: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no dejes de ver el gran regalo que has recibido. La adoración genuina nace de un corazón agradecido. Y quiero pedirte que pienses en esto, mi querido miembro de la iglesia, oyente que estás aquí. No permitas que las tormentas diarias te impidan ver el glorioso sol del Evangelio. No permitas que el dolor por el mundo caído cautive tus ojos al punto de olvidar el extravagante regalo de la salvación. Porque el día que dejes de verlo, tu adoración se apagará. Y todos los días el sol del Evangelio sale y resplandece. Predícate el Evangelio. En medio de tu aflicción, observa el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Porque es inmutable, es eterno. Cristo está allí. Predícate, ve el Evangelio, obsérvalo, ámalo, disfrútalo. Es Dios, ese Dios inmortal, inmutable, perfecto, sabio, único. Ese Dios es tuyo y tú eres de Él. Predícate el Evangelio. Disfruta el Evangelio, gózate en el Evangelio. En las circunstancias más adversas, el Evangelio es tu sostén. El Evangelio es tu esperanza. Y por lo tanto, Pablo, quisiera pedirte que vayas a Romanos capítulo 11 y después vamos a leer Apocalipsis 5. Pero acompáñame a ver esta doxología con la cual Pablo concluye en Romanos 11. Si me ayudan a poner en la pantalla Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 14, pero leamos Romanos 11. Versículo 33 al 36. Podemos leerlo juntos, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puede ser que te haya escogido a ti y a mí? No sé, pero sé para qué lo hizo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y antes de leer Apocalipsis 5, yo quiero exhortarte en el amor del Señor a que puedas abrazar el Evangelio, pero eso no significa que sigas jugando con tu pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si en verdad adoramos a Dios, no solamente es por una expresión verbal, es por una vida de adoración y obediencia a nuestro Dios. Y quiera Dios que esto que vamos a leer sea una verdad que nosotros abrazamos y anhelemos. Y dice así Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. Y miré todos juntos y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y quiera Dios que de esta creación redimida nos levantemos para adorar por los siglos de los siglos, con una vida de piedad y de obediencia. Señor, gracias por tu misericordia. Bendito seas, Cordero, tú que fuiste inmolado, y por tu vida hoy nosotros somos redimidos. Pedimos que nos permitas ver el glorioso Evangelio, asombrarnos por ese glorioso Evangelio y adorarte por ese asombroso Evangelio, con una vida que te glorifique, porque te obedecemos, porque guardamos tu palabra en nuestros corazones y nos sometemos a ella. Pedimos, Señor, que tú nos permitas crecer en santidad para adorarte, si realmente hemos creído en el Evangelio. Pero si aquí hay alguna persona que aún no ha creído, quiero pedirte, Dios, que tú produzcas en él el deseo de creer, que produzcas en él o en ella un deseo grande por conocer que hay un gran Salvador, cuando él reconoce que hay un gran pecador que necesita de ese gran Salvador. Por favor, trae arrepentimiento a aquellos que no han creído en ti, y aquellos que hemos creído, ayúdanos a reconocer que si hemos creído en ese Evangelio, debemos vivir para adorar a nuestro Rey soberano, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pedimos que este himno que cantemos surja de este corazón asombrado
por el glorioso evangelio, por la extravagante misericordia derramada sobre nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.